En una historia que parece sacada de una novela de suspenso, un hombre lleva sus deseos al extremo, cruzando la línea entre el amor y la locura. ¿Qué lo llevó a cometer el acto más atroz? Acompáñanos a desentrañar los oscuros secretos detrás de este escalofriante crimen y descubre cómo la ambición puede transformar a una persona en un verdadero monstruo. Carolina Miller era una mujer de 45 años llena de aspiraciones, con una familia cariñosa en Shaker Heights, Ohio. Era bien reconocida en su comunidad por su personalidad amigable y su cálida sonrisa, lo que le valió el cariño de todos los que la conocían. Residía en una encantadora vivienda de 2 plantas, situada en una arbolada calle de Shaker Heights, un suburbio de Cleveland, famoso por su arquitectura hermosa y su sólido sentido de comunidad. A menudo, Shaker Heights es descrito como un lugar con un ambiente bohemio, caracterizado por su conocida política liberal, una mezcla de casas antiguas y modernas, cafeterías locales y una vibrante escena artística. A Carolina le apasionaba la cocina y era famosa por sus galletas con chispas de chocolate que frecuentemente llevaba al trabajo o compartía con sus vecinos. Estaba casada con Danny Miller, un hombre 16 años más joven que ella. A pesar de la diferencia de edad, la pareja parecía disfrutar de una relación feliz. Danny trabajaba en una compañía de seguros médicos y aunque estaba muy ocupado con su empleo, siempre encontraban tiempo para compartir. Llevaban 5 años de matrimonio y vivían con Tara Levinsky Miller, la hija de 19 años de Carolina, fruto de un matrimonio anterior. Tara era una estudiante universitaria brillante y ambiciosa, con la meta de convertirse en doctora. Carolina sentía un gran orgullo por su hija y la apoyaba en todo lo que podía. En las semanas previas a su trágica muerte, Carolina estaba organizando unas vacaciones familiares a Orlando y no podía contener su emoción al hablar sobre el viaje. Había adquirido recientemente una maleta nueva que estaba llenando de ropa de verano, protector solar y un par de sandalias. Sin embargo, su entusiasmo se desvanecería para siempre la mañana del 17 de abril de 2019, cuando fue hallada muerta en su hogar. Esa mañana, Shaker Heights apenas comenzaba el día, con un clima fresco y nublado propio de la primavera en Ohio. El vecindario estaba en calma, con solo unos pocos madrugadores paseando a sus perros o recogiendo café matutino de Starbucks. Carolina siempre había sido de esas personas que se levantan temprano, pero ese día había algo anómalo. Alrededor de las 8:30 de la mañana, su hija Tara bajó a la cocina y se encontró con su madre inconsciente en el suelo, junto a una lata de su bebida preferida, Diet Pepsi, derramada a su lado. Ante la visión desesperante, Tara gritó y de inmediato llamó al 911, con las manos temblorosas mientras marcaba el número. La operadora intentó tranquilizarla, pero Tara, abrumada por la situación, lloraba y suplicaba que alguien llegara pronto. Los paramédicos llegaron minutos después y encontraron a Tara en estado de shock, caminando de un lado a otro en la sala de estar. La casa era inquietantemente silenciosa, salvo por el sonido de la llamada al 911, que aún resonaba desde el teléfono de Tara en la encimera de la cocina. Los paramédicos se apresuraron a revisar a Carolina, pero lamentablemente era demasiado tarde, y fue declarada muerta en el lugar. Tara no podía asimilar lo que ocurría. Solo un día antes, su madre había estado emocionada hablando sobre sus planes para las vacaciones, eligiendo atuendos y haciendo preparativos. Ahora se sentía perdida y confundida. Mientras los paramédicos trabajaban, Tara se comunicó con su padrastro, Danny Miller, quien en ese momento se encontraba en su trabajo. La reacción de Danny fue abrumadora. Comenzó a gritar como si estuviera al borde de la locura al escuchar las noticias trágicas. Le dijo a Tara que se iría del trabajo de inmediato, pero su voz estaba llena de dolor. La policía de Shaker Heights respondió rápidamente y llegó a la residencia de los Miller. La detective Lara Tech, con más de 15 años en el departamento, asumió la dirección de la investigación. Tech era conocida por su aguda observación y su enfoque metódico, habiendo resuelto varios casos difíciles en el pasado. Al llegar a la escena, intuyó que algo no estaba bien.
junto a su equipo, comenzó a asegurar el lugar del crimen, colocando cinta amarilla alrededor de la casa y asignando oficiales en la entrada para mantener alejados a curiosos y vecinos. Los investigadores examinaron detenidamente la cocina. No había signos de ingreso forzado y la escena no parecía alterada. El bolso de Carolina estaba sobre la encimera, intacto, y la puerta trasera estaba cerrada desde adentro. El equipo notó que la lata de Diet Pepsi aún estaba relativamente llena, con solo una pequeña cantidad derramada en el suelo, lo que llamó la atención de Tech. Instruyó a su equipo para que recogieran la lata como evidencia junto con el líquido que quedaba. El grupo de investigación también recolectó muestras de la superficie de la cocina y del suelo, con el fin de detectar sustancias anómalas. Fotografiar la escena desde diversas perspectivas les permitió registrar todos los elementos relevantes. Se mandó a realizar una autopsia para establecer la causa precisa del fallecimiento de Carolina. Aunque los paramédicos presentes en el lugar habían sospechado de un posible infarto, la detective Tech no se mostraba tan segura. La postura de Carolina y el hecho de que había estado disfrutando de su refresco favorito justo antes de su muerte despertaron las sospechas de la detective. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores realizaron un examen exhaustivo de la residencia en busca de más pistas, indagando entre las pertenencias de Carolina para identificar cualquier indicio de actividad delictiva. También confiscaron su teléfono móvil como evidencia, con el propósito de analizar sus llamadas y mensajes recientes. La detective Tech era consciente de que el caso exigía un escrutinio minucioso. Había más en el fallecimiento de Carolina de lo que parecía a simple vista. Con la muerte de Carolina Miller bajo investigación, la policía enfocó su atención en las personas más cercanas a ella. El primer interrogado fue su esposo, Danny Miller. Danny, de 32 años, era significativamente más joven que Carolina. Trabajaba en una compañía de seguros de salud en Cleveland y era conocido por ser atractivo, carismático y exitoso. Parecía tener una vida ideal, un trabajo estable, una hermosa casa y una familia estupenda. Sin embargo, al profundizar en la investigación, se reveló un aspecto diferente de Danny. Había conocido a Carolina 6 años antes, cuando él era un analista junior en la misma compañía de seguros. Carolina, viuda en ese momento, se sintió cautivada por su energía juvenil y su confianza. Se casaron un año después, y así, Danny se convirtió en el padrastro de Tara, quien tenía entonces 13 años. Aunque a simple vista su matrimonio parecía sólido, los amigos de la pareja notaron que, en el último año, Danny había comenzado a distanciarse de Carolina. Pasaba más tiempo en la oficina, frecuentemente llegando tarde o justificándose con viajes por trabajo. Durante su primera entrevista con la policía, él se mostró sereno, casi frío, manifestando sorpresa por la muerte de Carolina, aunque sus emociones parecían apagadas. Le comentó a la detective Lara Tech que estaba en el trabajo cuando ocurrió el suceso y que se apresuró a volver a casa tras recibir una llamada de Tara. Cuando se le preguntó sobre su relación con Carolina, Danny aseguró que su matrimonio era bueno, aunque reconoció que habían crecido distantes con el tiempo, insistiendo en que no había ninguna relación con su fallecimiento y que desconocía por qué alguien querría hacerle daño. No obstante, a medida que avanzaba la conversación, la detective Tech comenzó a desconfiar. Danny parecía demasiado controlado y sereno. Cuando se le inquirió sobre los planes de Carolina, él fue poco específico, señalando que era una feminista que no mantenía un registro de las actividades diarias de su esposa. Tampoco logró recordar cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación significativa o intimidad como pareja. A la detective le resultaba extraño que alguien que afirmaba amar a su esposa estuviera tan desvinculado de su vida. Los investigadores también notaron contradicciones en las declaraciones de Danny. Por ejemplo, él mencionó saber que la bebida preferida de Carolina era la Diet Pepsi, pero no pudo aclarar por qué había una lata medio consumida junto a su cuerpo al momento de ser hallada. Afirmó que Carolina solía beber refrescos, pero no parecía conocer mucho sobre sus otros hábitos o rutinas. A medida que la policía indagaba más en la vida de Danny, comenzaron a explorar posibles motivos para el crimen. ¿Podría haber querido escapar del matrimonio o había algo más turbio detrás de sus acciones?
La indagación sobre la vida de Dani desveló que había estado ocultando secretos. Uno de los más impactantes era su obsesión sexual hacia su hijastra Tara. Esta revelación ofreció a la policía una nueva línea de investigación. Si Dani se sentía atraído por Tara, podría explicar su interés por deshacerse de Carolina. Sin embargo, demostrar que Dani tenía algo que ver con la muerte de Carolina requeriría mucha más evidencia. La detective Tech comprendió que debían ser meticulosos, armando el rompecabezas que comenzaba a desenredarse. La siguiente persona en ser investigada fue Tara Levinsky Miller, la hija de 19 años de Carolina, proveniente de un matrimonio anterior. Tara era una joven brillante y decidida, con un futuro prometedor en el ámbito médico. Tara, estudiante de premedicina en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, había recibido una beca gracias a su destacado rendimiento académico. Conocida por su gentileza y el compromiso con sus estudios, dedicaba su tiempo libre a hacer voluntariado en hospitales locales y a ofrecer tutoría a estudiantes de situaciones desfavorecidas. Desde siempre, Tara había visto a su madre, Carolina, como un modelo a seguir, admirándola por su fortaleza y compasión. Las dos compartían una relación muy cercana. Pasaban los fines de semana juntas, disfrutando de actividades como ir de compras, ver películas o simplemente conversando sobre la vida, acurrucadas en la cama. Carolina había sido el apoyo más importante para Tara, especialmente tras el fallecimiento de su padre biológico cuando Tara era solo una niña. Esa pérdida había estrechado aún más su vínculo, lo que hacía que la repentina muerte de Carolina fuera más devastadora para Tara. Cuando la policía se presentó por primera vez ante Tara, ella mostraba claros signos de angustia. La tristeza por la pérdida de su madre se intensificaba con el impacto de haberla encontrado sin vida. En su declaración, Tara explicó que estaba concentrada en estudiar para un examen de biología y que decidió tomarse un descanso para un refrigerio. Durante el interrogatorio, mostró cooperación, pero estaba emocionalmente afectada. Describió a su madre como una persona feliz y satisfecha en sus últimos días, sin señales de preocupación o malestar. No podía imaginar a alguien que quisiera hacerle daño a Carolina, a quien caracterizaba como alguien querido por todos. Los detectives también indagaron sobre su relación con Dani, su padrastro. Tara habló positivamente de él, considerándolo una figura paterna cariñosa. Sin embargo, no tenía idea de la obsesión secreta de Dani hacia ella, algo que aumentaba aún más la sospecha de la policía. A medida que los detectives revisitaban la vida de Tara, no encontraron pruebas que la vincularan con la muerte de su madre. Su coartada era sólida. Había estado en su habitación enfocada en sus estudios en el momento del crimen. Además, su actividad en redes sociales reflejaba la vida típica de una estudiante universitaria, con publicaciones sobre estudios, amigos, causas políticas liberales y exámenes venideros. No había indicios de relaciones ocultas o comportamientos preocupantes. Sin embargo, la policía seguía cuestionando la dinámica del hogar Miller, preguntándose si Tara podría haber sido involuntariamente parte de un plan ideado por Dani, dado el nivel de obsesión que sospechaban que él sentía por ella. La tercera persona que la policía interrogó fue Jessica Miller, la amiga más cercana y confidente de Carolina. A sus 45 años, Jessica era agente inmobiliaria y conocía a Carolina desde hacía más de 10 años. Su conexión había surgido a partir de sus experiencias como mujeres trabajadoras en Shaker Heights, y con el tiempo, se volvieron inseparables. Jessica frecuentemente visitaba la casa de Carolina, colaborando en eventos comunitarios o simplemente disfrutando de una copa de vino por las noches. Para quienes las conocían, su amistad parecía inquebrantable, cimentada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, la policía pronto descubrió que Jessica había estado ocultando un secreto importante. Pese a su lealtad aparente hacia Carolina, había mantenido una aventura con Dani Miller. Esta revelación sorprendió a todos los que conocían al grupo, especialmente dada la profunda amistad entre Jessica y Carolina. Según Jessica, la relación había comenzado un año antes de la muerte de Carolina, de forma inocente, durante una fiesta en el jacuzzi de Jessica. Tras algunos coqueteos, la situación escaló rápidamente hacia una relación sexual. Ella admitió sentir algo de culpa por haber traicionado a su amiga,
pero expresó que no podía resistirse a Danny, a quien describió como atractivo. Cuando la policía la entrevistó, Jessica se mostró nerviosa y defensiva, consciente de que su aventura la colocaba bajo sospecha, aunque insistió en que no estaba implicada en la muerte de Carolina. Mientras expresaba su tristeza por la pérdida de su amiga, también mencionó que había considerado reducir la frecuencia de sus encuentros íntimos con Danny debido a la culpa que sentía. Sin embargo, reveló que Danny le había confesado recientemente que se había enamorado de otra persona, lo que la dejó devastada. Jessica no reconocía a la otra mujer, pero tenía la sospecha de que podría tratarse de alguien más joven, quizás Tara. Los investigadores presionaron a Jessica para que proporcionara más información sobre su relación íntima con Danny y su ubicación el día en que Carolina falleció. Ella afirmó estar en una presentación inmobiliaria en Cleveland Heights y mencionó que tenía clientes dispuestos a confirmar su coartada. La policía rastreó esta información y verificó que efectivamente Jessica estaba con clientes en el momento del asesinato. No obstante, no podían descartar la posibilidad de que ella estuviera involucrada de alguna manera, especialmente debido a su evidente angustia emocional y celos por el cambio de afecto de Danny. A pesar de su coartada, Jessica continuaba siendo una persona de interés en el caso, ya que su relación con Danny y su vínculo cercano con Carolina la convertían en un componente complejo de la investigación. La policía debía considerar si los celos y el amor que sentía Jessica podrían haberla llevado a realizar un acto extremo, pero sin evidencias concretas que la conectaran con el crimen, su situación seguía siendo delicada, atrapada entre la culpa por la aventura y la tristeza por la pérdida de su amiga. El 27 de abril de 2019, poco después de las 9 de la mañana, el clima en Shaker Heights se presentaba fresco y nublado, típico de la primavera en Ohio. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de pistas, recibieron un avance significativo. Un informe toxicológico del laboratorio reveló que la causa de la muerte de Carolina Miller fue el envenenamiento por cianuro. La sustancia letal había sido añadida a su lata de Diet Pepsi, confirmando que su fallecimiento no fue un accidente, sino un acto intencionado de asesinato. La noticia de que el cianuro era el arma del crimen sorprendió a los investigadores, dado que se considera un veneno raro y altamente letal, a menudo vinculado a casos de espionaje de gran notoriedad. Los detectives comprendieron que estaban ante un crimen premeditado. Alguien había ido muy lejos para planear y ejecutar el asesinato de Carolina. Esta nueva evidencia alteró el rumbo de la investigación, proporcionando a la policía una dirección más clara. Los detectives revisaron la escena del crimen de inmediato en busca de cualquier indicio del veneno o cómo podría haberse introducido en la bebida de Carolina, incluyendo un análisis de la lata de Diet Pepsi, la zona de la cocina, y cualquier objeto que pudiera haber estado en contacto con el veneno. Se convocó a expertos forenses para examinar desde los restos de la bebida hasta las huellas dactilares en la lata. Aunque no se encontró rastro directo de cianuro en la cocina, el equipo forense sí detectó indicios del veneno en el borde de la lata, confirmando así que había sido manipulada intencionadamente con la sustancia letal. Sin embargo, este hallazgo suscitó más preguntas. ¿Quién tuvo acceso al veneno y cómo lo introdujo en la bebida de Carolina sin que ella lo notara? La policía comenzó a investigar los antecedentes de todos los sospechosos, en busca de información que sugiriera algún conocimiento sobre química o acceso a sustancias peligrosas. También revisaron compras recientes y búsquedas que pudieran indicar que alguien estaba interesándose o adquiriendo cianuro. Los detectives eran conscientes de que el cianuro no era una sustancia que cualquiera pudiera conseguir fácilmente. Quien lo utilizara seguramente habría realizado una planificación meticulosa. Esta nueva evidencia también generó presión sobre los sospechosos. Antes de la muerte de Carolina, la policía comenzó a reenfocar sus investigaciones, con los detectives decididos a identificar a quien tuviera tanto el medio como el motivo para llevar a cabo un crimen tan meticuloso. Con la investigación claramente direccionada hacia un asesinato, la urgencia aumentó mientras se acercaban a descubrir la verdad. El 20 de abril de 2019, justo antes del mediodía, la policía logró un avance que los llevaría directamente al culpable. Tras un examen exhaustivo de la evidencia y reentrevistar a los sospechosos, los detectives comenzaron a construir un retrato inquietante. Todos los indicios apuntaban a Danny Miller,
el esposo de Carolina, como el responsable de su muerte. A medida que su obsesión se intensificaba, Danny se fue distanciando cada vez más de Carolina, viéndola como un obstáculo para su perturbadora fantasía de empezar una nueva vida junto a Tara como su esposa. Los investigadores hallaron pruebas significativas que ligaban a Danny con el crimen. Un análisis de su historial de búsquedas en Internet mostró que había estado indagando sobre el cianuro durante varios meses, previos al fallecimiento de Carolina. Había realizado una búsqueda de información sobre cómo adquirir el veneno, su uso y sus efectos en el organismo humano. Esta evidencia comprometedora indicaba que Danny había planeado meticulosamente el asesinato, con la intención de utilizar cianuro para eliminar a Carolina sin dejar ningún indicio. El día del crimen, Danny aprovechó la rutina diaria de Carolina. Sabía que era fanática de la dieta Pepsi y que consumía una lata cada día tras terminar su jornada laboral. Según la investigación, Danny había combinado cianuro con la lata de dieta Pepsi de Carolina, consciente de que ella la bebería tan pronto como llegara a casa. El veneno hizo efecto rápidamente, causando que Carolina cayera al suelo y falleciera en cuestión de minutos. Danny buscaba que todo pareciera un ataque al corazón súbito, pero el informe toxicológico delató la verdad. La policía confrontó a Danny con la evidencia recopilada. Al principio, intentó declararse inocente, pero a medida que los detectives presentaban los hechos, como sus búsquedas en Internet, su creciente obsesión por Tara y el cianuro encontrado en la lata, la imagen de Danny comenzó a desmoronarse. Su arresto sorprendió a la comunidad de Shaker Heights, donde amigos y vecinos quedaron horrorizados al enterarse de que el hombre al que consideraban un esposo ejemplar había cometido un acto tan cruel. Tara, devastada por esta revelación, luchó por aceptar que quien había considerado una figura paterna había conspirado en secreto contra su madre. El juicio de Danny Miller comenzó el 15 de enero de 2019 en la Corte Común del Condado de Cuyahoga, atrayendo una significativa atención mediática, con canales locales cubriendo extensamente el proceso judicial. El asesinato de Carolina Miller había causado conmoción en Shaker Heights, y muchos aguardaban justicia. El fiscal asistente James Leckie, de 45 años, era conocido por su enfoque meticuloso y decidido en casos criminales, y presentó un caso contundente en contra de Danny. Argumentó que el asesinato de Carolina había sido premeditado, señalando la evidencia del cianuro en su lata de dieta Pepsi y las numerosas búsquedas realizadas por Danny sobre el veneno. Leckie describió las acciones de Danny como frías y calculadas, enfatizando cómo su obsesión por Tara Levinsky Miller lo había llevado a cometer el crimen. Por su parte, la defensa de Danny fue asumida por Lara Phillips, quien intentó ofrecer una perspectiva distinta, alegando que Danny era un hombre abrumado por problemas personales y estrés, lo que podría haber nublado su juicio. Phillips sostenía que las acciones de Danny no habían sido intencionales, sino el resultado de inestabilidad emocional. Intentó argumentar que no existía suficiente evidencia directa que lo relacionara con el envenenamiento, aunque la prueba en su contra era abrumadora. Durante el juicio, la familia de Carolina, incluida Tara, estuvo presente cada día, visiblemente afectada y angustiada. Tara, en particular, se vio muy impactada al tener que enfrentar la realidad de la traición de su padrastro y la pérdida de su madre. El tribunal escuchó testimonios conmovedores de amigos y colegas de Carolina, quienes la describieron como una persona cariñosa que jamás habría imaginado un desenlace tan violento. Después de varios días de testimonios y presentaciones de pruebas, el jurado deliberó y emitió su veredicto el 22 de enero de 2019, declarando a Danny Miller culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, pasará su vida entre rejas, por lo que puede decirse que la justicia fue servida. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.